Gracias, hermano, gracias. Una bendición estar frente a ustedes en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Le voy a hablar en esta mañana de la pureza, pero es importante dejar claro algunas aclaraciones, algunos aspectos doctrinales que tienen mucha importancia. Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acompáñenme en oración. Dios mío, te doy tantas gracias por poder compartir tu palabra aquí en Mexicali, a este grupo de siervos tuyos, siervas tuyas que son futuros obreros, obreras, misioneros, pastores, misioneras, secretarias, elementos, Señor, que tú vas a poder usar como instrumentos útiles en tus manos. Te pido, mi Señor, que estas preciosas verdades de tu palabra queden grabadas, impresas en la mente y el corazón de todos, para poder ser usados por ti sin ninguna falla. Ayúdanos, Señor. Vivimos en un mundo contaminado, sucio, cada vez peor, y se hace tanta falta, Señor, que los creyentes brillemos las virtudes de Cristo. Te pido, Señor, fuerzas, te pido, Señor, sabiduría, en el nombre de Cristo. Amén. La virtud que veremos hoy puede ser la más importante de todas las virtudes que pudiéramos encontrar en las Escrituras: la pureza. La pureza es la característica más brillante y más determinante que puede existir en una persona, y por supuesto en una familia y en una iglesia. ¿Qué puede ser más grande ante los ojos de Dios que vivir en la forma más santa posible en un mundo cada vez más impuro y corrupto? Pureza, amados hermanos, es la palabra que debe entenderse como limpieza, castidad, modestia, y está ligada con la palabra santidad, que debe entenderse como separación del mundo para Dios. Al tratar este tema será necesario aclarar algunas cosas doctrinales de gran importancia para nuestra fe, y luego la aplicación práctica que debemos considerar de una manera contundente. Yo creo, amados hermanos, que debemos ser productivos, trabajadores, fieles, ganadores de almas, diligentes, pero no debemos dejar de ser puros, de ser santos, separados del mundo. Podemos impresionar con nuestras obras, podemos impresionar con nuestros reportes, pero no a Dios. Dios está diciendo en su palabra que Cristo amó a la iglesia y se entregó Él mismo por ella para santificarla.
para apartarla para Él, para su exclusivo deleite. Y dice que quiere presentársela a sí mismo ante Él, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y cuando uno ve estas declaraciones, vamos a encontrar, hermanos, dos aplicaciones. Una, la aplicación espiritual, teológica, y la otra, la explicación práctica, objetiva. ¿Cómo es posible que la iglesia se vaya a presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga, cuando no hay ni una iglesia que no tenga alguna mancha? ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo se puede cumplir esta sentencia de Pablo a los Efesios cuando los insta a decir: el Señor Jesucristo compró la iglesia para que se presente ante Él el día cuando Él venga por ella y la encuentre sin mancha? La figura, creo, tiene un matiz de la boda. Cuando el novio está esperando que la novia aparezca en la puerta del santuario, vestida de blanco, que indica pureza, con un vestido impecable, no todo arrugado, no manchado de chocolate, de mole, de sangre, limpiecita. Qué vergüenza sería para la novia que al entrar el novio la vea toda salpicada de lodo, con vestidos arrugados. No, el Señor dice que Él va a encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa que se le parezca, porque Él la santificó. Y aquí quiero, hermanos, enseñarles algo profundamente valioso, doctrinal, de mucho peso. Cuando yo conocí el cristianismo, por supuesto desde mi cuna, y empecé a vivir la vida cristiana y empecé a entender las doctrinas bíblicas, se me enseñó repetidas veces que tenemos que ser santos, porque si no, no vamos a ver a Dios. Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces lo que hacíamos nosotros era mantenernos lo más alejado posible de las cosas del mundo, porque nos decían con mucha frecuencia: si Cristo viene y te agarra con una mentira, te va a dejar. Si Cristo viene y te agarra en el cine, te va a dejar. Si el Señor viene y te agarra peleado con tu hermana, te va a dejar. Entonces nosotros buscábamos con mucho empeño mantenernos como angelitos, con un tremendo miedo. Y así se nos enseñó por varios años, dando a entender: la salvación la puedes perder por no vivir santamente. Entonces nunca fuimos a un cine, nunca una mala palabra, nunca un baile, nunca un cigarrillo, nunca nada de eso. Sin embargo, en nosotros había pecaminosidad, corajudos, peleoneros, celosos, vengativos,
malos pensamientos, malos deseos. Todos tenemos eso. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser eso? Y un día un hermano se puso a enseñarme que la salvación no se pierde, no se puede perder. Entonces yo alegaba todos los versículos sabidos y por haber que yo había oído acerca de que la salvación se puede perder. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mira, ahí dice Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 10. Y el misionero pacientemente me explicaba, es que esos versículos están incrustados en la gran tribulación. ¿Que tú no crees en el rapto? No, pues sí, bueno, la cosa cambiaba. Romanos 8. Y le decía de este versículo. Pero luego llegó al punto en el que yo le presenté Hebreos 12:14. Le dije, ¿qué me puede decir usted de Hebreos 12:14 cuando claramente dice allí, sin santidad nadie verá al Señor? Y me dijo lo siguiente, y derrumbó por tierra todos mis argumentos y todos mis temores. Primera de Corintios 1:30, vayan allá. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30. Dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Me dijo esto, Cristo es nuestra santidad. La santidad de Dios se aplica a nosotros en Cristo. Y por eso David me dijo, es que podremos presentarnos delante de Dios sin mancha, porque Dios nos ve a través de Cristo sin mancha. Porque Él es nuestra santidad. Deja de luchar por tus fuerzas. Deja de tratar de añadirle obras a la salvación. Él es nuestra santidad. Y mediante mis razonamientos y mis cavilaciones fui cayendo en cuenta que no es posible que por nuestra propia energía, nuestra propia fuerza y recursos podamos mantener una santidad en la que cuando Cristo venga nos halle sin un solo pecado. Dios nos ve a través de Cristo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. El Señor no solamente nos dio su salvación, su redención, su adopción, su propiciación, su expiación, todas las doctrinas de salvación, también nos dio su santidad. Y eso, mis hermanos, cambió completamente mi dura carga de que tenía que portarme santito porque si no me quedaba. Así que esta es la aplicación teológica de lo que les quiero compartir como la pureza, la santidad en nuestras vidas. Nosotros, por la gracia de Dios y por la santificación que Dios en Cristo aplica a nosotros, entraremos a su presencia. Sin embargo, la santidad es la doctrina de la salvación que debe ser un proceso en nosotros, porque el Señor sigue siendo santo y exigiendo que seamos santos. Usted no debe pensar que como ya es salvo, ya puede vivir como se le plazca. Ese argumento le presenté yo al hermano que me enseñaba. Entonces le dijo, qué chiste, todo el mundo ya puede vivir como le plazca, como le dé la gana. Dice, no. Cuando tú te des cuenta todo lo que Cristo hizo por ti y que aún Él te garantiza su santidad, tú vas a vivir agradecido.
tú vas a vivir separado del mundo para Él por todo lo que Él hizo por ti. A veces nosotros creemos que para ser salvos tenemos que ser muy buenos. Y debemos ser muy buenos porque somos salvos, no para ser salvos. Es como si el gallo cantara para ser gallo. Canta porque es gallo. El creyente es santo porque es hijo de Dios, no para ser hijo de Dios. El creyente debe ser separado del mundo por gratitud, por adoración, por honrar al Señor. Yo tengo 2 hijos, muy buenos hijos, gracias a Dios. Pero supongamos que un hijo mío es obediente porque le pego unas palizas que no se las acaba. Y me obedece porque me tiene pánico, porque me tiene temor, porque ya sabe cómo lo va a ir si me desobedece. Y me obedece. Y el otro me obedece, pero porque me ama, porque me respeta, porque me agradece que lo puse en la escuela, que le di educación, que le doy ropa, que le doy comida, que le doy todo. ¿Cuál de los 2 es mi hijo? Los 2, tanto el uno como el otro. Pero ¿cuál de los 2 me honra? El que lo hace por amor. Pero este desobediente siempre será mi hijo. ¿Perderá galardones? Sí. ¿Perderá beneficios? Sí. Cuando el segundo se gradúe le voy a regalar un carro, pero cuando se gradúe no le voy a regalar nada. Pero 2 son mis hijos. La diferencia está en cómo reaccionamos a la herencia, al hecho de que somos sus hijos. Así que quiero compartirles y animarles, hermano, que así como ante los ojos de Dios somos un pueblo santo por Cristo nuestro Salvador, y se lo voy a leer, 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois nación santa. Debido a la muerte sustitutoria de Cristo, somos pueblo santo para Dios. Debido a lo cual debemos aprender que de nosotros deben emanar virtudes de pureza y santidad. Recuerden ustedes que la iglesia debe ser una iglesia santa. De ahí nuestras predicaciones de separación del mundo, de ahí de nuestra predicación de ser estrictos, de ser celosos, de enseñar siempre la conducta correcta delante de Dios, dentro y fuera de la iglesia. La pureza, hermanos, es algo que el Señor demanda. En 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dijimos acerca de la santidad? Que la santidad es la palabra que debe entenderse como limpieza, castidad y modestia. Les he enseñado lo doctrinal y teológico de la santidad. Pero ahora déjeme compartirle lo práctico y objetivo de la santidad. El Señor demanda que nosotros seamos santos, es decir, modestos, castos, puros, en toda nuestra manera de vivir, nuestro hablar, nuestro conducirnos, nuestro reaccionar, nuestro carácter. Debemos crecer cada vez más en santidad. La pureza, hermanos, es una lucha que debemos enfrentar. En 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 22 dice así, 5:22:
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso, lucha por tu santidad. No te mezcles con los que no debes. No caigas a las seducciones. No caigas en el ejemplo malo de otros. No participes en pecados ajenos. Lucha por tu pureza. Ahí estás en un círculo de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, diciendo un montón de majaderías, planeando escaparse, planeando robar. Dice la Biblia: no participes, consérvate apartado. Es una lucha con la que tenemos que enfrentar todo el tiempo. Están diciendo chistes obscenos, están proponiendo cosas inmorales. Consérvate puro. Es algo con lo que tú debes de luchar. Te están invitando a lugares que tú sabes bien que el Espíritu de Dios te dice a ti que no es correcto. Te invitan a ver una película donde nadie te va a ver, pero en esa película no van a estar tu papá y tu mamá ni los hermanos. Y ahora esa película es una película sucia. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Es una lucha. Es una lucha que debes enfrentar. ¿Por qué? Por gratitud, por honrar al Señor, porque Él quiere que seamos santos. La pureza es un llamado urgente de parte de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 11 dice la Biblia así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo, estas cosas han de ser deshechas. Está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, este mundo ya no aguanta más. El mundo está en agonía. En lo geográfico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en todos los aspectos. El mundo está que no da más. Cuando uno ve que pasan esas tremendas cosas, uno dice: ¿qué más va a pasar? Inundaciones, terremotos, sequías, hambre, abusos, violaciones, violencia imparable, migraciones. Uno dice que el mundo ya no sabe ni qué hacer. Los líderes políticos ya no saben ni qué hacer, no saben cómo detener todas esas cosas. Muerte por todos lados. Y uno dice: ¿qué más va a pasar? Dios llamando la atención a la gente: hey, vuelvan a mí. Las iglesias cada vez más muertas y más improductivas. Dios llamando, porque Él viene. Y hermanos, todo esto se va a acabar. Y antes de que todo esto se acabe, Cristo viene por nosotros y nos va a llevar. 1 Tesalonicenses 4. Así que todo está por acabar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos vivir en santidad, porque es un llamado urgente que Dios nos da. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, 1 Tesalonicenses 2:10, Pablo le está dando testimonio a los tesalonicenses y les dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La santidad, la pureza, hermanos, es una fuerza muy grande de nuestro testimonio. El testimonio es uno de los haberes más fuertes que tenemos nosotros. Quise decir, una de las posesiones más grandes que tenemos nosotros, más valiosas. Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes saben, hermanos, son testigos.
que todo el tiempo que estuve con ustedes, yo me comporté de una manera santa y justa y también irreprensible. ¿Qué se puede decir de ti, querido hermano, hermana, joven, señorita? ¿De qué tamaño es tu testimonio? El testimonio de una persona se mide no por cuánto hace, sino cómo es. Porque hay muchos que pueden hacer muchas cosas porque tienen habilidades, tienen facilidad de palabras, pero lo que verdaderamente tiene efecto en la vida es su santidad, su manera de comportarse en forma correcta. Ahora, el que tiene una vida santa será productivo, será bueno, será útil. Ese hijo que me honra, que me obedece, será un buen estudiante en su edad de escuela. Será un buen trabajador, será un buen empleado, será una buena ama de casa, será un buen papá. Porque la vida de santidad nos hace ser productivos. Porque somos resultado de algo que hemos entendido. Hemos sido hechos santos por Dios y como tales debemos comportarnos como consecuencia. La pureza debe ser nuestro ejemplo todo el tiempo. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo. Hacen falta ejemplos de santidad. Ejemplos de impureza hay muchos. Ejemplos de rebeldía hay muchos. Ejemplos de flojera, ejemplos de pleitos, ejemplos de gente sucia hay por todos lados, dentro y fuera de la iglesia. En la vida, en nuestro entorno, en el vecindario, en la iglesia, en la familia, hacen falta desesperadamente ejemplos de pureza. La pureza debe ser ejemplo en todo tiempo. Y en 1 Timoteo 5:2 dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí puedo decirles esto: la pureza debe reflejar nuestro trato hacia los demás. Se debe reflejar en nuestro trato hacia los demás. Vuelvo a leer 1 Timoteo 5, ahora desde el 1. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, ¿qué dice? Con toda pureza. La pureza debe reflejar nuestro trato hacia los demás. Cuando hablas, cuando saludas, cuando eres amigo, amiga, cuando eres víctima de alguna injusticia, de alguna mentira, de un abuso, refleja tu pureza. La pureza debe ser en todo nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 15. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No nomás cuando estás en la iglesia el domingo en la mañana, también en la noche, también el lunes, el martes, donde quiera que estés, en toda la manera de vivir. Cuando estudias, cuando trabajas, cuando haces negocios, cuando ayudas a alguien, cuando participas en algún ministerio, cuando estás entre inconversos, en toda nuestra manera de vivir debemos ser
santos. Yo estaba en el colegio de contabilidad. Todo el mundo sabía que yo era cristiano. Pues claro, se burlaban de mí y todo eso. Y una vez un muchacho estaba fumando, era permitido fumar, y de pronto lo llamaron para que jugara, y me dio un cigarrillo para que yo se lo detuviera. Quería que yo se lo detuviera, nada más. No quería que me lo fumara, nomás quería que yo se lo detuviera. Yo dije, no. No, dáselo a otro. No. Rápidamente pensé, si me ven con el cigarro en la mano, van a creer que estoy fumando. Y cualquiera podía haberle dicho a mi papá, a mi mamá, a los demás, y gritar a todo el mundo, ¡hey! El hermanito, mira, lo agarré fumando. Y no era cierto. Yo no lo iba a probar, yo no me lo iba a acercar a la boca, simplemente lo iba a tener en la mano, en sentido. Sé santo en toda tu manera de vivir. Le dije, no. Que tíralo, ve qué seas, pero no, yo no te lo voy a cargar. Exageraciones, no. Nuestro Dios merece una marcada diferencia en toda nuestra manera de vivir. Y por último, la pureza brillará aún más cuando el mundo se vuelva más oscuro. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuanto más negro esté la noche, más brillan las estrellas, dijo alguien. Cuanto más oscuro esté el mundo, más brillará nuestra santidad. En vez de contaminarnos con la contaminación del mundo, debemos marcar la diferencia. Y eso hace que muchos volteen a ver dónde está esa luz. Porque hay gente cansada de hipócritas, cansada del pecado. El pecado cansa, hermanos. El pecado cansa. El pecado enferma. El pecado hastía. Y la gente quiere ver diferencia. Diferencia. No faltan jóvenes inconversos que voltean sus ojos a la iglesia para ver si consiguen una muchachita de la iglesia, porque saben que ellas son buenas muchachitas, puras, porque el mundo está lleno de impureza, por no decir otra cosa. Desean tener la vida que uno tiene. Cuidado. En nuestro tiempo moderno, como predicadores, hace falta, amados hermanos, que se predique más sobre la santidad. Predicamos mucho de trabajar, predicamos mucho de hacer, pero se nos olvida que hay algo más importante, y es la pureza, de donde emana todo lo que hacemos. La pureza es como la limpieza de nuestras casas, que siempre se tiene que estar cuidando. Así como la persona encargada agarra la escoba y barre todo el polvo, toda la tierra, y si encuentra una cucaracha, pega el grito en el cielo, ¡ay, hay cucarachas! Hay que meter fumigante. Y si acaso ve un alacrán, ¿por dónde se metió? Hay que tapar rendijas, hay que tapar agujeros, porque se meten culebras, se meten alacranes, se meten todo, y mantiene la casa uno limpia. Así debe ser nuestra vida. Cuando veas alguna rendija en tu casa, en tu vida, cuando veas alguna suciedad en tu vida, corre a limpiarla, porque el Señor quiere y merece nuestra santidad. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por poder compartir, aunque sea en forma breve, este tema.
Te suplico, Señor, que hermanos y hermanas puedan valorar esto. Y si hay alguien aquí en suciedad, en una vida de suciedad, en lo moral o en su manera de hablar o en su carácter, te pido, Señor, que nos ayudes a abrazar la enseñanza fuerte y pura de tu palabra para ser lo que tú quieres que seamos y no solamente hacer lo que quieres que hagamos. Aplica tu palabra a cada vida, a cada corazón, te lo pido. Bendice esta breve invitación. Sigan orando, hermanos. No les voy a pedir que pasen aquí al frente, pero ¿cuántos de ustedes dirían, pastor, inclúyame en esta oración? Yo necesito vivir una vida más pura delante de Dios. A ver su mano, levante su mano. Problemas de carácter, de conducta, puede bajarla, Dios la ve. Problemas en tu familia, eres grosero, grosera, se te salen malas palabras. A lo mejor tienes costumbres malas de robar, de mentir. Dile, Señor, ayúdame. Padre mío, tú viste las manos de muchos. Necesitamos ser más puros. Necesitamos ser más limpios, más santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser ejemplo a los demás, a brillar en las tinieblas, a marcar la diferencia. Y danos, oh Dios, el recordar lo que decidimos esta mañana. Gracias por Cristo, nuestra santidad. Ese es su nombre que oramos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.